Estás a punto de entrar al universo de lo sobrenatural. Esto es Paranormal Productions. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos navegantes de las sombras? Sean bienvenidos nuevamente a otro podcast de Paranormal Productions. Solo para valientes, claro que sí. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí, estar con ustedes compartiendo, ya que el día de hoy concluye el último tema de nuestro mes del terror. Como podrán ver, es uno de los temas más esperados y de los que más tiene polémica. Y pues, bueno, yo soy Ivy Hernández, pero el día de hoy no me encuentro solo en la cabina, ¿me acompañan? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es América Castillo y estoy muy contenta de estar otra vez en este podcast. Y claro que sí, hoy tenemos este último tema de este mes del terror y hoy se concluye estas bonitas fechas que además de ser pues polémica también son cultura y tradición. Y también está... Hola, ¿qué tal? Yo soy Dai Canseco y es un placer estar con todos ustedes y como dicen ustedes, chicas, vaya que cerramos con broche de oro, ¿no? Pero hoy no solo estamos nosotras las locutoras, sino que tenemos a dos grandes invitados que ya han estado con nosotros y ellos son... Hola, yo soy Joana García. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Rivera. ¿Qué tal? Es un gusto tenerlos aquí nuevamente. ¿Qué sienten el volver a participar con nosotros? A ver, Joana, cuéntanos. Pues yo me siento muy feliz, sinceramente, me gustan estos temas, me gusta estar aquí, me siento muy cómoda aquí hablando y contándoles experiencias y también aportar un poco más a estos temas. Claro que sí. Héctor, ¿tú qué nos puedes decir sobre Paranormal? Y sobre todo que hoy cerramos con el broche de oro, ya es el último tema de octubre. Pues yo estoy muy contento, la verdad, como les dije el programa pasado, la verdad me da mucho gusto estar con ustedes. Son las personas que yo admiro mucho, aparte excelentes compañeras y amigas también. Gracias. Y me da mucho gusto, estoy muy contento, me gusta platicar de estos temas, ustedes lo saben, lo disfruto mucho. Y pues bueno, estoy ansioso porque empiece ya este Claro programa. que sí. Oigan, ¿ustedes han escuchado sobre muchas historias que se cuentan que pasan así, cosas paranormales, precisamente en el Día de Muertos? O sea, de esas veces que dicen, no, es que yo, ¿sabes qué? Yo escuché la voz de mi abuelo o cosas así de ese tipo. ¿Les ha pasado o han Sí, a mí sí. sabido? Sí, totalmente. ¿Tienen alguna historia que nos quisieran compartir sobre algo parecido? ¿Tú tienes una? ¿Quieres empezar tú o...? Si quieres empieza tú. ¿Sí? Ok. Pues sí, bueno, me han pasado cosas así, medias raras. Yo recuerdo mucho, tenía como unos... Yo creo que como unos 6, 7 años más o menos. Y era el mero día de que vienen los difuntos y todo eso, ¿no? Y yo recuerdo mucho que estaba en la sala de la casa, de su casa. Gracias. Ahí mismo estaba el altar. Bueno, en la casa de mis abuelos tienen estas puertas, pero que solo se empujan y tienen el mosquitero para que no pasen los mosquitos y todo eso, ¿no? Pero es muy raro que haga mucho aire como para que estas puertas se muevan. Entonces empezaron como a abrirse. Empezaron a abrirse para como si llegaran personas. Y lo más curioso fue que se prendió la radio. Pero se prendió la radio tenía un cassette. Y ese cassette era el favorito de uno de mis tíos que había fallecido. Entonces, justamente cuando se prende su vela, mi abuelita hace como un mini ritualito. Que le da la bienvenida al difunto con la veladora. No recuerdo exactamente cómo son las palabras que dice. Pero justo cuando dijo Carlos, bienvenido, se abrió la puerta, se puso la canción y era el cassette favorito de mi tío Carlos. Wow. Sí. No sé, coincidencia, o tal vez era él, pero lo tengo muy marcado. Lo tengo mucho, 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 muy marcado. Es algo, la piel se te pone chinita, ¿eh? Sí, sí, sentí rarito. Obviamente de niño pues sí me espanté, ¿no? Pero ya después digo, bueno, puede pasar. Sí. Puede pasar. ¿Y tú tienes alguna historia que te haya pasado o así? Bueno, a mí no me sucedió, le pasó a una primita, tenía como 3 añitos y ella nos comenta que ella estaba durmiendo ese día de la noche del 1 al 2.
Entonces soñó con mi abuelito y que él ya había fallecido. Y soñó que tenía borreguitos, estaba pastoreando borreguitos y él pastoreaba borreguitos. Wow. Entonces soñó que le decía que fuera con él, que dijo, acompáñame, ven conmigo. Y ella lo estaba siguiendo y de repente despertó, pero dice su mamá, es que ella dormía con su mamá, y entonces dice que se escuchaba como ella hablaba, ella escuchaba lo que estaba diciendo, y lo peor de todo es que cuando despertó ya estaba a punto de caerse de la cama, o sea, ya estaba, y fue, choqueó mucho a todos. Sí, demasiado, ¿eh? Oigan, ¿Ustedes? chicas, ¿ustedes tienen alguna historia o algún relato de este tipo? Claro, bueno, como ya hemos comentado, yo tengo 1000 historias que me han pasado, ¿no? Y de hecho una de ellas igual ya la he comentado, pero la repito, es cuando mi abuelo fallece. Yo le dije a mi abuelo que se fuera, o sea, si venía mi abuela, que se fuera con ella, pero que si no, que mejor pues no, o sea, no se fuera con nadie más que no fuera con ella. Y una ocasión, o sea, a mí me despierta, para ese entonces mi abuelo se había casado anteriormente, desde que se hubiera casado con mi abuela, y o sea, a mí se te sube el muerto, pero pues lo sentí, lo vi, y vi a una señora, pero no la reconocí, ¿no? Pero dijo, yo me voy a llevar a tu abuelo, y yo me quedé como de, no, pero te quedas así como que en shock, porque pues sí, de repente estás durmiendo, de repente te pasa eso, pues... Sí, claro. Y luego, o sea, en ese momento ni siquiera se me ocurrió ver mi teléfono, nada, simplemente hay una luz en el pasillo que se prende por movimiento y en eso se prende esa luz Ok. y me despierto, o sea, no sé cómo me paro, me incorporo y en eso escucho cómo me habla mi abuelo, ¿no? Entonces, en lo que estás ya con el shock de que alguien se te está subiendo y luego que te gritan, o sea, te quedas así como aguanta, o sea, como lampareada te quedas. Sí. Entonces yo salgo corriendo de mi cuarto sin mi teléfono, o sea, sin la parte esencial para una lámpara. En colmo, la pinche lucecita del pasillo se prende y digo, o sea, ¿por qué no se prendió la luz cuando yo corrí, no? Sí, claro. Y entonces yo le digo a mi abuelo, ¿qué tienes? Y dice, es que me van a llevar, allí está ella. Y me señala una esquina en un cuarto muy grande y digo, rayos, o sea, es que no. Y entonces lo único que hago es prender así corriendo la luz que estaba del otro lado del cuarto. Y ya entonces dice, ya se fue, pero es que ve el cuadro, está sangrando. Y había un cuadro que mi abuelo tenía, donde estaba firmando el papel de casado, de estado civil de casado, con mi abuela. Y dice, es que está sangrando ese cuadro. Y me le quedo viendo al cuadro y yo, no, te lo juro que no. Entonces le digo, ok, bueno, entonces quito el cuadro, lo acomodo en una forma para que ya no lo vea, y me quedo ahí y le digo, ¿qué pasó? ¿Quién vino? Y me dice, vino Lupe. Y yo Y entonces Lupe así se llamaba la difunta de mi abuelo, la primera. Entonces dije, y Lupe de hecho era una bruja, entonces dije, demonios, o sea, no puede estar aquí. Y fue, o sea, tan dramático ese día, y a los 2 días mi abuelo fallece, y cuando él fallece, tenía 4 cajones en un armario, donde había ropa, y en un cajón dijimos, hay que sacar su ropa, y yo abro el primer cajón y no había nada, te lo juro que no había nada. En ese momento que yo lo abro, mi papá vio que no había nada en ese cajón. Hola. Lo cierro y le digo, es que no está aquí su ropa, y vuelvo a abrir ese mismo cajón, y yo lo único que hice que hacerme para atrás, porque dije, es que aquí no había ropa, y de repente ya hay ropa. Entonces sacó toda la ropa y había una fotografía de su ex esposa con sus hijos, y dije, no, mira, lo que sea, ya se fue, tírala, quémala, no me interesa, pero, o sea, qué miedo, o sea, te lo juro que no había ropa ahí, y de repente hay ropa. Entonces en ese momento, o sea, te lo juro, sientes la piel de chinita, porque Sí, claro. una, ya lo sentiste tú, o sea, se te encimó y te dijo, me lo voy a llevar. 2, dice, ahí está, o sea, me quiere llevar. Y fue así como de la foto Luego con de la ropa, ¿no? dices, no Y que manches. no hay nada. Sí. Hola, ¿y cuántos años tenías más o menos? No, pues fue apenas, estoy diciendo que mi abuelo falleció en febrero de este año. Ah, sí, sí. Entonces, Entonces, Muy ¿cuántos reciente esa historia. tenías? Ok, reciente. Fíjate Hola. que así historias como las de ustedes, de familiares que los han venido a visitar, yo no tengo como tal. O sea, en mi familia
gracias a Dios, pues solo han fallecido mi abuelo paterno y materno, pero pues yo todavía no nacía. Entonces, o sea, sí espantan en mi casa, pero no sé si sean mis abuelos, ¿verdad? No sé si sea alguna otra alma, pero una historia que tengo muy presente fue una vez que he haber tenido, yo no sé, como unos 15 años, y estaba en mi cuarto, pues estaba dormida, y tenía un sillón adentro de mi cuarto que es como de piel, entonces cuando te sientas hace mucho ruido. Y esa noche yo sentía algo muy feo, o sea, una presencia, ¿no? Como miedo, ajá. Y me desperté, eran como las 3 de la mañana, y me despertó un ruido, y ya de repente ya me quedé así, y mis perras empezaron a gruñir porque se duermen en mi cuarto. Entonces empiezan a gruñir, y yo estoy como de, ay no, ¿qué están viendo? Y de repente escucho clarito como una persona se siente en el sillón y el sillón hace el ruido que hace normalmente. Y entonces yo suelto el grito y mis papás no me escucharon. Entonces vuelvo a gritar más fuerte, pero era como de yo ni siquiera quererme parar porque tenía mucho miedo. Y ya mi hermano como puede entrar al cuarto y yo estaba en shock de verdad, o sea, estaba entre gritando, llorando. Yo creo que esa vez es de las que más he tenido miedo, y una muy reciente que les conté a las chicas de Paranormal, que fue aquí en mi cuarto de foránea. De un tiempo para acá empecé a sentir como raro el cuarto, como pesado, no sé, una vibra media rara, ¿no? Entonces una noche desperté de la nada, les repito, no sé qué muertos, pero sé que un muerto me visita, no sé qué muerto sea, pero escucho como es un teclado gamer, de esos que se escuchan mucho las teclas cuando escribes, ¿no? No es de la lap, que casi no se escucha el teclado. Entonces se escucha como, bueno, eran como, ni siquiera vi la hora, pero pues me desperté, han de haber sido como las 2, 3 de la mañana. Y escucho como oprimen 3 teclas, así del teclado. Y sentí mucho miedo y no me quise despertar, o sea, no me quise parar a prender la luz, a agarrar el celular. Y lo peor de todo es que mi celular quedó un poco lejos de mí. Entonces no es como que, prendo la lámpara, ¿no? Sí, no. Y noches después, me costó mucho trabajo dormir, pero ya no estoy logrando dormir. Y de repente, es muy raro porque según yo estaba despierta, y de hecho yo dije, ay, te costó muchísimo dormir y ya te despertaste. Pero me veo dormida. Hola. Entonces fue como de, no estoy despierta, espera. Pero, y yo escucho como a lo lejos mi celular, notificaciones, 2 notificaciones. Y de la nada ya estoy en mi cuerpo, ¿no? Y entonces empiezo a sentir como una mano me empieza a acariciar así todo el cuerpo, pero una mano muy, muy pesada. Y yo quería gritar. Y se me vino a la mente nuestro operador Isaac, porque vivimos en la misma casa. O sea, gritarle a Isaac y pues esperar que se despertara, ¿no? Claro. Pero no podía hablar. Y no podía abrir los ojos, no podía abrir la boca. Y sentía como la mano iba acariciando todo mi cuerpo, hasta los pies. Y para mí en ese momento pues fue eterno. O sea, han de haber sido que como 1 o 2 minutos, pero para mí fueron como 1 hora. 1 hora, sí. Pero en el momento que está pasando la mano, escucho como vuelven a entrar 2 notificaciones a mi celular. Y ya no pasa, y ya me puedo incorporar, prendo la luz y voy a ver mi celular, y efectivamente tenía las 4 notificaciones. O sea, un sueño no fue, porque escuché las notificaciones y estaban en mi celular. Así que no sé qué muerto anda por ahí. Sí, y bueno, más que nada tu salida del cuerpo físico. Sí, cañón, efectivamente. ¿no? El famosísimo viaje astral. Sí, claro. Exacto. Así es. De hecho, inconscientemente, sí. Está cañón. O sea, si recuerdan un poco, igual en varias películas que hemos comentado, hay este tipo de viajes o salidas del alma, del cuerpo físico, a un mundo que es más allá de lo que podemos percibir. Claro. Pero se supone que eso es peligroso porque Sí. tu alma sale de tu cuerpo, y obviamente hay pues otros seres
queriendo adueñarse de un cuerpo y si tú no te vuelves a meter al tuyo, ahora sí que el que se fue a la villa perdió su silla. Ya me imagino, de, corre. ¿Cómo regresa mi cuerpo? ¿Cómo? ¿A ustedes nunca les pasó una experiencia de viaje astral o que tuvieran un sueño que dijeran es que no sé si lo soñé o realmente pasó? A ti sí, A Joana. ver, Sí, A ver, cuéntanos. A ver. De hecho, esto se lo comenté a mis amigas el sábado recientemente porque estábamos en una pijamada y estábamos contando historias así de terror. No pude dormir, jeje, pero recuerdo que yo tenía como 5 años, yo vivía en un lugar diferente en donde actualmente estoy y era un cuartito chiquito y me acuerdo que estaba en donde yo me dormía con mi mamá. Yo me acostaba del lado izquierdo, mi mamá del lado derecho. Y al lado de mi mamá, del lado derecho, estaba mi cuna en donde antes dormía. Entonces, la teníamos llena de cositas, de juguetes, pues todos mis peluches que tenía cuando, pues, era una bebita. Y, recuerdo que me quedé dormida totalmente y algo, la verdad fue como el sueño que puedo decir que fue el más aterrador que he tenido. Recuerdo que fue como totalmente un viaje. Yo estaba dormida y hay una cocinita cerca de todo ese terreno. Esa cocinita está como abandonada, por así decirlo. Y soñé que como que había bailarinas así con sangre y todo así bien creepy. Y yo solo tenía 5 añitos y fue como de, ¿qué está sucediendo? Ay, que me metí, jeje. Entonces, después como que según yo despierto y veo, yo tenía unos juguetitos de Blancanieves y los 7 enanitos. Y yo según vi que se estaban moviendo y como que se acercaban. Y yo como de, ¿esto es real? ¿Esto es real? Y según yo estaba despierta, pero sinceramente no pude identificar que fue cierto o que no fue cierto. O sea, estoy segura que lo de las bailarinas pues fue parte del sueño, pero yo soñé o desperté, según yo desperté, y ahí vi los enanitos moviéndose. Entonces eso aún me genera varias dudas existenciales. Wow. Bueno, pero probablemente y sí estabas lúcida y los viste y ay, hola. Y ahorita, lléveme, yo soy Blancanieves. Ay, no. Pero qué miedo, ¿no? Porque de repente, como tú dices, o sea, ni siquiera tenías el conocimiento de haber soñado con ese tipo de bailarinas y porque te dan miedo, ¿no? Sí, Y- estaban sangrando. Ajá, y de repente, o sea, se supone que ya despiertas, entre comillas, y ves a 2 enanitos así, bueno, no sé qué aspecto tenían, pero supongo que igual pudieron haberte dado un poco de miedo, ¿no? Pues que un juguete se moviera fue como Toy Story. Sí, como Pues ya ves que muchos hablan sobre que todos los duendes o figurillas así como que llega un punto en el que a veces se mueven o cobran vida. De hecho, creo que me he llegado a topar con varios videos en TikTok o recopilaciones de que dicen elfo de Navidad se mueve o que esta figura de gnomo que los que muy ponen 2013, afuera, ¿no? muy 2013, ¿no? Pero entonces que como que queda esa duda, como dices, esa duda existencial de ¿realmente pasa eso o estuviste ante una presencia que quiso tomar posesión de? Sí, bueno, así pasa con los juguetes. De hecho, dicen que cuando un juguete se mueve es una presencia maligna, el que se mete en los juguetes. Y bueno, sí, recordamos a Chucky, ¿no? Yo recuerdo que hubo un tiempo donde me decían, es que yo siempre fue de cargar mis juguetes. Entonces íbamos a salir a agarrar mis juguetes y me los llevaba, ¿no? Y los llevaba aquí. Entonces yo recuerdo que en algún momento me dijeron que ya dejara un rato el juguete, porque supuestamente de estar tanto con el juguete, como que le pasas Cosas, vibras, ajá. ¿no? Entonces, que pasan después cosas con el juguete. Yo recuerdo mucho que cuando lo empecé a dejar, es lo que les iba a contar, no sé si sea... yo de pequeño era muy miedoso, pero demasiado muy miedoso, te lo juro, muchísimo, de que si yo tenía que salir al baño apagaba la luz y me echaba a correr, ¿no? O de plano la dejaba prendida porque no... Cantaba Dios, Sí. Entonces cuando yo empiezo a dejar el juguete, yo me seguía durmiendo con él, ¿no? Pero ya no me lo llevaba como antes, ¿no? Entonces, les digo, no sé si sea sugestión mía o qué, pero yo sentía como si me hiciera así en la espalda.
Uy, Y obviamente, sí, era sí o sí el juguete. Era Oh, sí o canijo, sí, ¿no? porque solamente estaba ese juguetito. Los demás los tenía así como en mi... Como en una... mueble, en mi Ajá. estante y así. Pero ese que era mi favorito, ¿cómo recuerdo? Era un chico bestia. Ok, De los qué- jóvenes sí, titanes. claro, qué divertido, qué Sí, chido. sí, estaba como en este vuelo, tenía una cabezota y unas patitas así. Estaba muy cool. Y siempre lo andaba trayendo. Siempre, Sí, bueno, siempre. o sea, como niñas digo, es como que tu peluche para dormirte o tu juguetito, ¿no? Pero sí, me parece que como tú lo dices, jalan en cierta energía y Sí. cierta vida. Y no sé si tú le das vida o le das vida a otra cosa, pero entre que son peras o son manzanas, Sí. ya te Eso llevas el sí. susto de tu vida. Fíjate que ahorita que mencionan lo de los juguetes, yo tenía una muñeca que, no sé, en ese entonces les llamaban muñeca de tu tamaño. Entonces, yo he de haber tenido como unos 7, 6 años, no recuerdo sinceramente, pero era una muñeca que estaba de mi tamaño, tal cual. Era güerita, con cabello cortito, bonita. Pero yo le puse Serafina, no me pregunten por qué le puse así, pero le puse Serafina. Y a mí me daba miedo en las noches y la sacaba al pasillo. Entonces mis hermanos salían al baño y se encontraban con la muñeca. Pero yo jugaba con ella todo el día, pero a cierta hora como que verla me daba miedo. Entonces mi mamá la ponía atrás de mi cocinita, pero viendo como hacia la pared, ¿no? Pero yo la seguía viendo ahí, así que yo la agarraba y la sacaba a la sala o al pasillo. Pero fíjate que con mis hermanos, no sé, han de haber tenido una experiencia con esa muñeca paranormal, porque era una muñeca que si te movías, como que te seguía con la mirada. Ok. Entonces, pues obviamente, o sea, yo no lo veía, pero ellos pues sí les producía mucho miedo. Pero hubo una ocasión que mi hermano David salió al baño y vio la muñeca y ya entró al baño, ¿no? Y el problema no era ir, el problema era regresarse a su cuarto. Sí, claro. Y entonces él cuenta que cuando salió del baño y entonces ve a la muñeca de frente y él va caminando, recuerda que cuando salió la cabeza la tenía como girada. Y cuando regresó ya lo estaba viendo fijamente, sin la cabeza girada. Y a partir de ahí, pues mis papás me dijeron como, ¿sabes qué? Esta muñeca ya no puede estar en la casa, te vamos a comprar otra cosa. Y se deshicieron de la muñeca. Ok, te iba a preguntar, de hecho, si aún conservabas la muñeca. No. Ok. Es como, Ok. igual, ¿no? Como en las películas de... bueno, aparte de Chucky, hay una película igual, y una leyenda igual hidalguense, si no la conocen, la de Tota, la muñeca del mal. No sé si han escuchado de esa leyenda. Ah, sí. No. Esa leyenda, si la escuchas, te da un escalofrío tremendo. Esperamos que prontamente en Paranormal las tengamos para reproducirles una, claro que sí. Pero en serio, esa leyenda dicen que había 3 brujas en el cerro que crearon una muñeca hermosa de porcelana y que por maldad la dejaron tirada en una casa. Y decían, es que qué bonita, o sea, estaba preciosa la muñeca, pero como dice Day, o sea, de repente te seguía, donde fuera te seguía y sus ojos ardían como fuego cuando te miraba, así con un odio que te tenía la muñeca. Hola. Y te lo juro, o sea, no puedo ni siquiera yo imaginarme el miedo que sintió Dai o sus hermanos de Dai Efectivamente. al ver como una muñeca les estaba viendo la mirada. Sí, Y ¿no? o sea, aparte, bueno, de hecho tengo una parecida, pero con un cuadro, con el cuadro de la bisabuela. Ay, esos cuadros son Ay, sí. horribles. Estaba pegado tú entrabas a la casa y del lado izquierdo, en la pared izquierda, estaba ahí el cuadro de la bisabuela. Pero tú veías y te veía la señora, se veían los ojos así como de... Y todavía te movías para jugar con ella, ¿sí me estará viendo? En mi Horrible, casa horrible. también hay un cuadro que es de mi abuelo materno, pero es muy curioso porque es la única foto que se tiene de él y mi mamá la tenía en la casa. Pero a mis hermanos y a mí nos daba mucho miedo porque te seguía con la mirada, o sea, te movías y ahí te estaba viendo. Y mi mamá se lo tuvo que ir a dar a mi abuelita porque nos daba miedo. Y después mis hermanos, hay una foto mía de chiquita que también, ellos dicen, yo no lo veo así, pero ellos dicen que también te sigue con la mirada y me veo muy diabólica, así que la tuvieron que quitar de la sala. Ay, no. Eso es envidia. Esa es envidia. Quieren quitar de la...
Y bueno, para seguir hablando un poco más sobre experiencias de terror en este día, vámonos a un breve corte y en un momento regresamos. Asegúrate de que no hay nadie tras de ti. Regresamos a Paranormal Productions. Bulbo Radio Experimental, transmitiendo en vivo desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en las cabinas de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Carretera Pachuca-Actopan, kilómetro 4.5 en Pachuca, Hidalgo. Bulbo Radio Experimental, la frecuencia de tu voz. Aquí comienza NotiTweet. El lugar donde las noticias vuelan, porque las tendencias no se quedan. Descubre los hechos más sobresalientes de la semana. Solo aquí en NotiTweet. ¡Comenzamos! 1, 2, probando. Oigan, ¿y dónde quedó el setlist? Escúchanos todos los viernes a las 2 de la tarde por Bulbo Radio Experimental. Síguenos en nuestras redes sociales, @setlist_br en Instagram y Facebook. Radio Rep. La historia de cada canción que se volvió un éxito y las que no. La reputación de los artistas y las rolas que te mueven. ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para esto? Ponte cómodo y actualiza tu playlist. Que aquí comienza Radio Rep con Octavio Sanit y Kenia Palomino. ¡Comenzamos! No te desconectes. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Bulbo Radio Experimental. TikTok e Instagram, @BulboRadioUAEH. Bulbo Radio Experimental. La frecuencia de tu voz. Estás escuchando Bulbo Radio Experimental. La frecuencia de tu voz. Sumérgete de nuevo en el mundo de lo sobrenatural. Estamos de vuelta en Paranormal Productions. Y bueno, ya estamos de regreso en este lindo programa y mandamos a saludar a todos los que están viendo esta transmisión, a Marigilda, a Natalia Santos, a Alan y a Evelyn Olvera. Claro que sí, también queremos mandar saludos para Marigilda Holguín, para Javi García, para Paloma Cervantes de Puebla, para Tijuana, también tenemos audiencia en Tijuana, un saludo a todos y también hasta Colombia, claro que sí. Y bueno, ¿algún saludo que quieran mandar, chicos? ¿Tú? Bueno, saludos a toda la colonia de Santa Julia, hola. Saludos a Nora Galindo, Clara Salinas, Vivi Mejía, Emi Samara y Gabriela González. Un saludo para todos ellos. Un saludo para todos. Y yo quiero mandar un saludo para mi mami, para mi abue, bueno, mis abuelos que muy probablemente me estén viendo, para la Chucha y para mi hermano, que me dijo que iba a ver el programa. Espero espero, porque a lo mejor está dormido todavía. Entonces. Y si no, de todas formas lo pueden ver a través de YouTube. A través de nuestro canal Paranormal Production. Ya estamos al corriente con todos los podcasts de semana tras semana. Y yo quiero enviar un saludo para América Canseco, Humberto Morales, a Alejandro Morales y para Santi. Un beso. Un besote enorme para Santi, claro que sí. Y recuerden que también estamos en Instagram como Paranormal.productions y como Facebook Paranormal Productions. Yo igual mando un saludo enorme a mis papis, a mi tía María Elena, que ahora sí me sorprendió porque estaba viendo el programa. Un saludo. Claro que sí, a Jacob Nieto, el pianista. Recuerden también seguirlo en redes sociales. Vamos a apoyar el talento hidalguense que se tiene. Y bueno, continuamos con estas historias. Y alguien que no ha hablado, a ver, Ivy, claro que por sí, favor. es que estaba guardando la historia aquí, que siento que es una historia muy extraña, ahorita que precisamente para no salir tanto de contexto de lo que era el Día de Muertos, digo, no sé cómo expresar qué es esto. Bueno, yo siento que es una especie de don
Digo, a pesar de que también por ahí le hacemos un poco al brujismo, pero resulta que yo hablo con los muertos, pero a mí se me manifiestan por medio de sueños o una invocación. Okay. En este caso, bueno, voy a contar que yo no conocí a mi abuelo materno. Entonces, él murió un año antes de que yo naciera. Entonces, pues sí, nunca lo conocí, pues mis primos o varias personas de mi familia siempre me decían, no, es que tu abuelo si lo hubieras conocido, era muy buena onda, o sea, sí me cuentan muchas historias de él. De hecho, una vez hablé de él, fue el que se topó al perro gigante, que era un nahual. Bueno, resulta que, pues sí, yo no lo conocía, nunca había tenido así ni idea de quién es, sino fue hace apenas como 4 años, más o menos, que yo tuve un sueño en donde yo llegaba a la casa de mi abuelita, también ya fallecida. Yo llegaba a esa casa y yo veía gente así por la ventana, porque de hecho es un ventanal así grandísimo que da hacia un jardín. Entonces por ahí yo vi que había gente, como si fuera una fiesta, vaya, como que siempre acostumbran a hacer esta especie de reuniones. Entonces yo muy tranquilamente entro. Pues yo dije, pues es la familia, yo con la idea de... salir a ver a la familia. Yo con la idea de ir a buscar a mi prima, que es con la que siempre convivo, a Karina Reyes también un saludo. Aprovechando que estamos aquí. Yo entraba y ¿cuál fue la sorpresa? Que yo entro y es mucha gente que yo no conozco. O sea, son puras gentes desconocidas. Entonces lo primero que fue como de pena, dije, ay... Y me quedé así como de, buenas tardes. Y era así como que buenas tardes. Y yo dije, no, pues no conozco a nadie. Y en eso va saliendo mi abuela de la cocina con una olla de barro llena de arroz. Pero cabe recalcar que mi abuela era un poco más joven a como yo la recordaba. Pero yo la veía, es ella. Entonces ella llegaba y me decía, siéntate, hija. Y yo decía, no, le digo, ahorita es que voy a buscar a Karina. Me salía... Pero ya, en un momento me quedé así pensando entre la puerta de ¿me salgo o no? Dije, bueno, es que ¿qué onda? O le pregunto dónde están. En ese momento en que yo volteo, hay un señor que está sentado en un sillón que da justamente frente a esa ventana. O sea, en ese sillón siempre se sentaba mi abuela. Pero este señor estaba sentado ahí. Y yo lo recuerdo que tenía un como pantalón de vestir, unas botas, una chamarra de esas así como tipo gamuza. Okay. Y medio peloncito, con su nariz grande, afilada. Y así estaba de perfil, pero en eso voltea y se me quedaba viendo. Y yo me quedé así como de, ay, ¿qué hago? ¿Sonrío? Buenas tardes, ¿qué le digo, no? En ese momento ya entra mi abuela, le dice, ella es la hija de Hilda. Mi mamá se llama Hilda. Dice, ella es la hija de Hilda. Entonces este señor se para y me da un abrazo y me dice, ¡ay, hola, hija! Y yo así como, no, pues hola, ¿no? Así como, pues, X, ¿no? Y ya, yo dije, no, ya, bueno, entonces ahorita regreso. Entonces ya me salgo y ahí es cuando cambia de contexto tu sueño, ¿no? Que resulta que ahora ya es otro lado o así. Pero yo tenía muy presente ese momento. Entonces pasa que yo le cuento a mi mamá, le digo, ay, ¿qué crees? Que soñé a mi abuelita. Así y así, y me presentó un señor y había mucha gente que no conocía. Y me dice, ¿cómo era el señor? Le digo, pues mira, era así, peloncito, de piel así como medio morenita y así. O sea, se lo empecé a describir. Y ya casi se iba a acercar el Día de los Muertos. Okay. Y entonces, cuando empezamos a sacar fotos o cosas, me dice, a ver, ven. Me dice, ¿este es el señor que tú viste? Y era él. Okay. O sea, yo me quedé así como de wow, ¿no? O sea, porque si no, nunca lo conocí. O sea, digo, me hubiera gustado porque pues hay muchas historias que hablan de que él era muy gracioso, le gustaba cantar y pues no sé, o sea, como que siempre he tenido como que ese piquetito, pero hasta apenas dirían por ahí la Bella Durmiente, una vez en un sueño, lo conocí. No, pero qué asombroso, ¿no? Y de repente hay muchas personas que, más que nada niños, que dicen haber visto en sueños o tal vez que ellos son más perceptibles a todas estas sensaciones, a gente que ni siquiera conocen. De hecho, igual mi prima vio una ocasión a un tío que había muerto hace mucho y una ocasión nos dijo, es que él es el señor que viene a cuidarte. Le decía a mi tía y mi tía ¿y tú cómo lo conoces? O sea, nunca lo habías visto, es la primera vez que te enseño una foto de él y dices,
pues desaparecen mis sueños, ¿no? Así como Ivy. Wow. Algo tranqui. Algo tranqui. Mi sueño. Con esta historia me recordaron 2 anécdotas que hay pues de mi familia. La primera es la personal. Mi abuelo paterno, yo no lo conocí, él murió 2 años antes de que yo naciera. Entonces él siempre me deseó, él siempre le decía mucho a mi papá. Ya tenía a mis 2 hermanos mayores que ya tenían 7 y 8 años. Y siempre le decía, tiene una tu niña, ella te va a cuidar, las niñas son muy amorosas y así, ¿no? Les decía a mis papás. Y mi papá le decía, no, ya para qué tal si me sale otro niño, ya tengo 2 niños, imagínate voy a tener 3. Y así sucesivamente le estuvo, dice mi abuelo, ¿no? Y ya mi papá decía que no, porque pues la probabilidad que saliera otro niño era muy alta, ¿no? Obviamente. Entonces, él fallece en 1999 y a los meses mi mamá se entera que está embarazada. Casualidad, no lo sé. Pero no sabían qué sexo iba a ser. Pero mi mamá presentía que era una niña. Mi papá no lo creía, ¿verdad? Porque era más probable que fuera un niño. Pero cuando nace una niña, pues lo conectan con mi abuelo, ¿no? Como que ahí intervino algo, ¿no? Es lo que dicen, y es lo que yo he leído. Pero a lo que voy es que pues obviamente yo no lo conocí. Y con el paso del tiempo, una vez yo sueño, tenía como unos 7 años. Y tuve un sueño de un señor, estábamos como en un campo. Y un señor llegó de traje y traía un bastón. Pero no era muy alto, era delgado, con tez morena y así, ¿no? Traje y todo, ¿no? Entonces llega y me toca el hombro. Y entonces yo lo volteé a ver, ¿no? Y a mí me sacó de onda porque era como un campo así verde, verde, verde y solo él y yo. Y me empieza a decir que él siempre me va a cuidar, que le daba mucho gusto, que estuviera con mi papá y mi mamá y así cosas, ¿no? Pero yo estaba como en shock y de repente, como dice Ivy, cambia el contexto de tu sueño, ¿no? Y de repente él ya está hasta allá sentado en una silla. Y ya me voy acercando, pero era el mismo señor y yo llego y me vuelvo a agarrar de la mano y me dice que siempre me va a cuidar, que él no permite que nada malo me pase y cosas así, ¿no? Y ya despierto y ya en la mañana le cuento a mi mamá, ¿no? Y entonces me volteé a ver como en shock y me dice, ¿de qué? Porque no le había dicho que tez era mi abuelo. Y ya le dio, no, pues era moreno, no era tan alto, me agarró y yo sentía que me agarraba con mucha fuerza. Y me dice, era tu abuelo. Y yo, oh. Y fue la única vez que se me ha manifestado en un sueño, pero con esa vez yo creo que me dijo lo que me tenía que decir, pero sí fue como directo de te voy a cuidar, qué bueno que estás con tus papás y cosas así. Exacto, y el otro sueño es de mi papá. Soñó con su papá, mi abuelo, pero fue un sueño muy raro porque lo tenía de frente y no se decían nada, estaban callados los dos. Y mi papá siempre trae una cruz. Y entonces no se decían nada y de repente él dice que mi abuelo lo quiso abrazar. Entonces lo abrazó y lo empezó a apretar mucho, 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 mucho. Y entonces mi papá, ya en la desesperación de que lo soltara, como que lo empezó a aventar y él sintió que le agarró su cruz. Y entonces mi mamá pues está con mi papá durmiendo y entonces empieza a escuchar como mi papá se está quejando de como peleando con algo, ¿no? Pero en sus sueños. Entonces mi mamá es de despertarlo de amor, amor, estás soñando, amor, amor. Y entonces mi papá se despierta como agitado, ¿no? Y le empieza a decir, es que soñé con mi papá. Y dice, me quitó mi cruz. Y entonces se empieza a buscar la cruz y tenía el collar, o sea, cerrado, la cadena cerrada. Y empiezan a buscar la cruz por toda la cama. Y efectivamente la cruz se la arrancó y estaba en la cama. Pero lo más raro es que pues la cadena seguía intacta. O sea, solo salió y no es que se haya abierto el ¿no? Ajá, el arito.
y la cruz estaba en la cama. Qué miedo. Sí, pero buscamos el significado y le platicamos a una persona que se especializa en eso y nos dice que es malo eso. O sea, que sueñes con tus muertos y que te abracen de una forma muy fuerte, porque es porque ellos te quieren llevar. Okay. O sea, no, de hecho en los sueños no te pueden tocar, o sea, quizás así sí, pero con mucha fuerza ellos ya quieren hacer otra cosa. Ya están pasando más allá del mundo en el que ellos están, de la ¿no? manifestación que ellos pueden hacer. Sí, claro, y es muy fuerte eso porque igual se le sucedió mucho a mi papá en unos tiempos en el que él abría los portales y soñaba mucho y muy fuerte y muy feo, e igual de la misma manera como que sentía que lo jalaban y él decía, es que me están jalando, y decías, pues ¿quiénes son? Y dices que no los conozco. Y de hecho él nos contó una anécdota en la cual él visualiza a Jesús. Cuando se convierte en esto, se convierte mi tío a cristiano, en un sueño se le aparece la imagen de lo que llamamos a Jesús, ¿no? Pero se supone que cuando, y es lo que yo siempre he comentado, que cuando viene alguien a visitarte que tú quieres o consideres que te quiere o que extrañas o con el que sientas paz, no deberías de tener miedo, te sientes hasta con gusto, ¿no? Pero esa ocasión, él dice que sintió miedo al ver a Jesús, ¿no? Y él le decía, vente conmigo. Y mi papá de, no, te tengo miedo. Y este personaje se fue y llega mi tío corriendo y dice, ¿qué te pasó? Y dice, es que soñé esto y esto. Qué bueno que no te fuiste, porque no sé qué hubiera pasado si te hubiera sido, porque ese no era Jesús, o sea, era otro ente disfrazado. Hola. Entonces es cuando yo siempre he dicho que cuando vienen las personas y cuando mis abuelos han venido a visitarme en mis sueños, yo me siento tranquila, en paz. Entonces sé que son ellos. Pero el día que no me sienta así... Fíjate que ahorita que dijiste eso y retomando un comentario que aquí mandó mi mamá por vía Facebook, contar cuando me vino a visitar mi primo. Y también mandamos un saludo para Natalia Santos, igual feliz Halloween. Bueno, pues esta historia es como una visión, como ya habíamos dicho hace poco. Igual tengo un primo que ya tiene un tiempo que falleció, entonces ya pues sí han pasado muchos años y pues todavía lo tenemos presente, ¿no? Es que no sé, también esas veces que dices no sabes si fue un sueño, pero fue como una especie de visión, porque es de que entras en un trance. Okay. Era un día que estaba lloviendo y yo estaba sola en mi casa, entonces escucho el timbre y pues ya entonces voy, me asomo, pero primero veo que está así lloviendo muchísimo, o sea, pero todo estaba muy limpio, lloviendo. Entonces me asomo y ya veo que a lo lejos está parado mi primo. Mi primo, hagan de cuenta que él era muy alto, o sea, estaba, pues, hacía mucho ejercicio, estaba marcado, pues sí, o sea, como era un hombre grande, vaya. Y le gustaba mucho andar sin su camisa y le gustaba juntar leña porque hacía su carnita asada y todo eso. Entonces yo cuando me asomo lo veo a él así sin su camisa, y justamente traía como un bonchecito de madera, como diciendo ahorita fui por mi leña. Entonces lo que hago yo es rápido, ¿no? Como digo, a ver, ahorita le abro, pero no caí en cuenta de que es que él ya no está. O sea, porque es la misma imagen a como yo lo recordaba. Claro. Entonces yo entro y estoy como loca buscando las llaves. Digo, a ver, ¿por qué no puedo salir? Entonces abro la ventana y él ya está pues afuera de mi rejita. Es la entrada. Entonces yo, lo primero que hice, o sea, fue como que, wow, ¿no? O sea, como que ahí ya me entendí, así como de, se llama Amaury. Entonces yo lo saludo, le digo, hola, pero a la vez me quedé pensando, espérate, no. Hace mucho que no lo ves, digo, entonces sabrá que soy yo. Entonces lo primero que le dije, y hasta yo digo, se me hizo algo muy gracioso en ese sueño o visión, le digo, ¿sabes quién soy? Pero yo así como de, espera, ¿sí sabes quién soy? Y en eso voltea y hace su cara así como que se va a reír, me hace, pues sí, Ivonne. Y yo me quedé así como de, y ella me dice, bueno, ya me voy, cuídate. Y yo así como de, espera, le digo, espérate, no, casi de, ¿no quieres pasar? Entonces ya salgo y pues ya lo veo que se va alejando
Pero yo salgo y había muchas flores, así como entre lilas, blancas, y yo me quedé así como de... ¡Ah! Vino, sí vino, y dije, sí sabía quién soy y todo, entonces fue como muy, muy padre, o sea, digo, ese tipo de comunicación cuando ves a tus muertos, y, o sea, es padre. Claro. Digo, él nunca tuvo esa oportunidad de venir a mi casa, pero siempre me decían, un día vamos a ir, y que vamos a hacer una carne, o vamos a ir un día de campo. Entonces como que, no sé, o sea, ahí yo me quedé así como que en shock, ¿no? Es como de, oh, vino, así. Estuvo muy extraño. O sea, qué padre sensación de que vengan tus muertos con esa calma y seguridad. Sí. La verdad, sin darte escalofríos. Sin espantar. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, recuerden que hoy es 31 y hoy vienen los que están en el limbo, los niños que nunca nacieron. El 1 de noviembre los niños y el 2 de noviembre vienen los muertos adultos. Así que espero que ya esté lista su ofrenda, su tequilita, su agüita, sus cigarros, sus mandarinas y su pancito de muerto, ¿eh? Su sal, es Claro importante, que sí. la sal, el cempasúchil. ¿Ustedes ponen ofrenda en su casa? Coméntenlo Sí, igual. unas veces igual. Y si quieren mandarnos una fotito de cómo se ve su ofrenda también, para que nosotros digamos, ay, qué bonita, y hasta los podemos publicar, si ustedes gustan y nos dan ese permiso. Qué bonitas tradiciones, ¿no? Sí. Sí. El mes de Día de Muertos es muy, muy padre, y la tradición mexicana que últimamente se ha hecho viral en TikTok. Bueno, a mí me han aparecido altares para los perros, que la historia cuenta que vienen los 27 de octubre. Y viendo los comentarios de videos en TikTok, me topé con muchos, por ejemplo, Colombia, de ay, qué bonita tradición, el próximo año le voy a poner un altar a mis perros. De Perú, Colombia, Brasil y así. Y que admiren nuestras tradiciones también es muy bonito. Sí, es muy padre. Y la verdad sí tienes mucha razón. De hecho, hay desde los 27 de octubre vienen a visitarnos los del más allá. El 28 viene a los que murieron a causa de un accidente de manera repentina o violenta. El 29 los ahogados. Ayer vinieron los olvidados, los que no tienen familia, quien los recuerde. En Coco dice que no los dejan salir, pero... ¿Qué vas Es a una ver de la tradición. Coco miente. Pero también trae un bonito mensaje esa película. En lo personal me gusta mucho el cómo te muestran que es importante ponerles una fotito, ofrenda, ¿no? Sí. Y poner una foto Claro. de ellos. Pobre, ¿cómo se llama el que nunca lo dejan salir? Que se disfraza de Frida Kahlo. Héctor. Héctor. Pues nada más ya para terminar, lo importante que debe de estar en una ofrenda pues es el agua, que es la fuente de la vida. Se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para fortalecer su regreso. La sal es el elemento de purificación, sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. Las velas, pues los antiguos mexicanos las utilizaban como con rajas de ocote. En la actualidad pues ya se usa de otro tipo de velas. La flama que produce significa la luz, la fe, la esperanza, y pues es la guía la flama es la guía que hace que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. En varias comunidades indígenas cada vela representa a un difunto. Es decir, el número de veladores que tendrá el altar dependerá de las almas que quiera recibir la familia. Si los cirios o los calderos son morados, es señal de duelo, y si se ponen 4 de estos en cruz, representan los 4 puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino a casa. También el incienso es muy importante en la ofrenda, porque era ofrecido por los indígenas a sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía. Llegó pues con los españoles, y este elemento sublima la oración o alabanza, la fragancia de relevancia, y se utiliza pues para limpiar el lugar de los malos espíritus, y así el alma de nuestro familiar pueda entrar a casa sin ningún peligro, para los que tienen ahí muertitos que no son suyos. Las flores, que es el cempasúchil, es el símbolo de la festividad por sus colores y estelas aromáticas. Adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima, la cual al marcharse se orienta contenta. La nube no puede faltar, pues su color significa pureza, ternura, y pues también acompañan a las ánimas de los niños, que a los niños les llama mucho la atención.
Y así podría seguir con lo que necesita su ofrenda, pero ahí para que no les falte eso. Lo más esencial es eso, ¿no? Y cada quien va poniendo lo que les guste, ¿no? Y como los platillos típicos que les gustaban, el mole, pozole, no sé, la Claro, verdad. sí. ¿no? Yo recuerdo Lo un más, meme ¿no? que decía como, le pones de comida lo que hizo que se muriera, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, el cigarro. Sí, tienes razón. Vienen contentos Sí. a Sí, creo recibir que lo sí. en vida, disfrutaron en vida, lo vivido, ¿quién se les quita? No Sí, olviden claro. su pancito de muerto, porque es el Ay, cuerpo bien de rico. Cristo Ay, y es sí. importante en la ofrenda. Voy a contar algo rápido acerca de eso. Es cierto, yo había visto así como de, pues es que pones lo que hizo que se muriera, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho que en una ocasión, igual, a mi tío Carlos le gustaba mucho fumar. Y la casa empezó a oler mucho a cigarro, pero mucho a cigarro. Obviamente, bueno, sí nadie fuma Héctor dentro diciendo, de... yo no fumo, o sea, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién era el que estaba fumando, verdad? Mamá, yo no estaba fumando. No, yo no, te lo juro que no, te lo juro que no. Pero sí, apenas se empezaban a prender las velas, prendieron todas las velas, lo típico empezó como a abrirse, a cerrarse la puerta, pero empezó a oler a cigarro la casa, porque le gustaban mucho Wow. a mi tío sus cigarritos. Sus Wow. cigarrillos. Sí. Eso es muy también de los típico, ¿no? olores. Que, Sí. por ejemplo, los olores, Ajá. la casa se llena de los olores que le gustaba a la Sí, persona, claro. ¿no? O a veces hasta el perfume que usaban, como que de repente Sí, lo percibes. sí, también. Ajá. Ese olor me recuerda eso, como una época, o te acuerdas de una persona. Claro, sí. Ajá, Ajá. mi abuelo materno, en estas fechas, la casa de mi abuelita, como que se llena de un olor de una flor, no recuerdo la flor que le gustaba mucho, gardenias creo que eran. Ok. Entonces la casa se llena de ese olor. Mi Ah. abuelita no es tan fan de poner ofrendas porque luego se quedan en la casa. Ok. Pero sí es muy curioso que se llena la casa de ese olor. Qué bonito. Sí. Y bueno, Pues- aquí quiero, por último, Estamos compartirles... que nos vamos. Compartirles algo que publicó Santo Moret, que también enviamos un saludo para él si llega a ver este podcast. Y esto dice así: 3:29 AM, me encuentro en un hotel de la ciudad de Toluca. Dormía con todas las luces apagadas y solo era un rayo diminuto de luz por la ventana de la habitación. Escuché un silbido en un tono muy bajo que hizo que despertara. No quise abrir los ojos y me dispuse a seguir durmiendo. Después pensé que era alguien que pasaba por la calle, cuando de repente alguien tocó mi hombro izquierdo y me movió desesperadamente para que despertara. Abrí los ojos y un hombre estaba sentado al lado mío en el filo de la cama. Mi reacción fue soltar un golpe y pararme, pues pensé que alguien había irrumpido en mi habitación. Encendí la luz solo para percatarme de que la única persona que se encuentra dentro de pies a cabeza soy yo. Tomé mi teléfono y decidí escribir lo acontecido esta madrugada del 31 de octubre del 2022. ¿Qué tal? Ala. Hola. Es lo que estábamos comentando, ¿no? A lo mejor bueno, si a mí las veces que me llega a pasar algo así en la noche, la verdad, creo que es lo último que hago, pararme y prender la luz. Pero hay personas que sí lo hacen, ¿no? Héctor con su guitarra. Dios está. Ala, no, pues, qué Sí, fuerte, bueno, ¿no? es es muy común tener el miedo, pero sean precavidos igual en estas fechas. Recuerden que es un momento para recordar, pero también hay una frase que me gusta mucho de los relatos de mi clan. Llórame una vez porque ese me va a provocar un camino que va a hacer que llegue después a verte. Pero no me llores 2 veces porque vas a provocar un mar en donde voy a ahogarme y no voy a saber de llegar. Okay. Y es muy lindo esta frase, ¿no? Porque tendemos a no soltar a nuestros muertos. Y aquí nos la podríamos pasar platicando horas y horas de estos temas, Sí, claro. pero pues lamentablemente hemos llegado al final de este podcast y espero que se la hayan pasado muy bien, así como nosotros, divertido. Y claro que sí, ¿por qué no? Nos mandan un mensajito con sus historias y si gustan que aparezcan en el muro de Facebook e Instagram, con mucho gusto. Claro que sí, recuerden que también tenemos en YouTube nuestra serie que se llama Relatos de nuestros seguidores, en donde estaremos próximamente publicando algunas historias que ya nos mandaron desde Colombia y Monterrey, y espérenlas muy pronto.
Y pues bueno, chicos, a Joana y Héctor, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias a ustedes. Los invitados súper especiales, auténticos y vaya historias, ¿eh? Muy padres. Muy padre. Muchas gracias por la invitación. Gracias. No, gracias a ustedes por venir y agradecemos a nuestro operador Isaac Newt, que está en los controles como siempre cada lunes, y a todos ustedes que nos vieron en esta transmisión el día de hoy. Y ya solo queda darles nuestro consejo del día de hoy y para todo el año. Cuídense de sus miedos. Así termina una emisión más de Paranormal Productions. ¡Cuidado con tus miedos!